Desde el principio, los seres humanos han asociado la creación del universo a dos fuerzas complementarias. Estas fuerzas simbolizaban opuestos que, al unirse, daban forma a algo completamente nuevo. En la tradición griega, Eros representaba la fuerza primordial que unía a dos seres, uno masculino y otro femenino, para dar origen a un tercero. En la tradición china, dos enfoques, inicialmente denominados oscuro y luminoso, o yin y yang, se expandieron hasta abarcar estas dos fuerzas como polaridades fundamentales del universo. Fueron designadas como lo masculino contenido en lo femenino y lo femenino contenido en lo masculino, destacando el carácter cíclico del cambio del ser a partir de estos dos polos. La unión entre lo masculino y lo femenino permite que algo nuevo surja de estos opuestos complementarios. Como describió John Sanford, terapeuta y seguidor de Carl Gustav Jung, la conciencia masculina ha sido comparada con el sol y la femenina con la luna. Al mediodía, todo se percibe con contornos nítidos, y una cosa se diferencia claramente de la otra. Pero nadie puede permanecer mucho tiempo bajo este sol ardiente y brillante, sin el frío, la humedad y la oscuridad, porque la vista y los paisajes pronto se vuelven insoportables. La tierra seca no puede producir vida, y esto se debe a nuestra estructura preformada, a nuestro sistema organizado y listo para funcionar de una manera específicamente humana. A lo largo de la historia, la experiencia de nuestros estados interiores ha revelado patrones de comportamiento constantes, dando origen a lo que Jung llamó arquetipos. Como él mismo escribió, el hombre posee muchas cosas que no adquirió, sino que heredó de sus antepasados. No nació como una tabula rasa, simplemente nació inconsciente, pero trae consigo sistemas organizados y listos para funcionar de una forma específicamente humana, gracias a millones de años de evolución. Así como las aves nacen con el instinto de migrar o construir nidos sin haber aprendido estos comportamientos de manera individual, el ser humano también trae consigo un esquema básico de su naturaleza. Este esquema no solo abarca su identidad individual, sino también su vínculo con la colectividad. Estos sistemas heredados corresponden a situaciones humanas que han existido desde siempre: juventud y vejez, nacimiento y muerte, hijos e hijas, padres y madres. Debido a que todos compartimos una estructura psíquica semejante, estos arquetipos forman parte de lo que Jung denominó el inconsciente colectivo. En él se encuentran patrones de comportamiento masculino y femenino, que también se reflejan en la naturaleza. Sin embargo, cuando ambos aspectos se unen, siempre es posible que ocurran transformaciones. Nuestra interacción con lo femenino dentro de nosotros, o con lo masculino, nos permite tener una experiencia cada vez más única de nuestra identidad. Esta introducción es fundamental para comprender dos de los arquetipos más influyentes del inconsciente colectivo: el ánima y el animus. Estos arquetipos están ligados a la dimensión masculina y femenina en nuestra psique, y afectan tanto nuestro mundo interior como nuestras interacciones con el mundo exterior. En esencia, son un puente entre nuestra conciencia individual y el inconsciente colectivo, lo que significa que influyen en nuestra personalidad y en nuestra forma de percibir la realidad. Piensa, por ejemplo, en el deseo de poder. Hay algo en ese deseo que es único en cada persona, pero también guarda similitudes con la ambición que, en exceso, puede corromper. Lo mismo ocurre con todos los estados de ánimo, ideas, emociones e impresiones humanas. El ánima y el animus son precisamente los arquetipos responsables de estos estados interiores que influyen en nuestra vida consciente. Pero, ¿por qué existen dos arquetipos? Porque el ánima es el aspecto femenino presente en la psique del hombre, mientras que el animus es el aspecto masculino presente en la psique de la mujer. Así como biológicamente los hombres tienen más testosterona que las mujeres, y las mujeres más estrógeno que los hombres, también es cierto que ambos poseen pequeñas cantidades de la hormona opuesta. Cada persona es una combinación de polaridades masculinas y femeninas, lo que permite que,
aunque haya diferencias en muchos aspectos, tanto hombres como mujeres puedan desempeñar roles similares en la vida. En latín, anima significa alma y animus significa espíritu. Aunque las diferencias entre ambos términos pueden parecer sutiles, Jung los utilizó para enfatizar las diferencias arquetípicas entre los sexos, es decir, los patrones de comportamiento relacionados con emociones, disposiciones, estados de ánimo e imaginación. Otra característica clave es que el ánima y el animus, al estar profundamente arraigados en el inconsciente, complementan a la persona, que es la máscara social que el ego adopta para interactuar con el mundo exterior. La persona es la responsable de nuestra relación con los demás y de nuestra adaptación a las normas sociales. Mientras que la persona actúa como un puente entre el ego y el mundo exterior, el ánima y el animus son un puente entre el ego y el mundo interior. Esto significa que si la persona dice una cosa, el ánima y el animus pueden decir otra. En otras palabras, nuestras actitudes interiores reflejan los aspectos que quedan fuera de nuestra identidad social. Jung asociaba el ánima con el eros, la fuerza metafísica capaz de unir a dos seres a través del amor y la ternura. Por otro lado, vinculaba el animus con el logos, la razón que separa las cosas y les otorga significado. Naturalmente, el hombre tiende a identificarse más con el logos y la mujer con el eros. Sin embargo, como el hombre también posee un ánima en su interior y la mujer un animus, estos arquetipos permanecen inconscientes desde el nacimiento. Si una persona no desarrolla la relación con su aspecto interior, ya sea el ánima o el animus, corre el riesgo de ser consumida por su opuesto. Por ejemplo, si un hombre no tiene una conexión con su ánima, puede enfocarse únicamente en las cosas materiales, pero carecerá de imaginación y profundidad emocional. Puede perseguir metas, pero sentirá un vacío inexplicable. Podrá luchar por el poder, pero no logrará ser creativo, ya que no podrá producir algo nuevo desde su interior. De manera similar, una mujer que no tiene una relación adecuada con su animus puede verse arrastrada por sus propias fantasías, influenciada por lógicas incoherentes y destructivas. Es el animus el que le otorga claridad, le permite enfocarse, ser objetiva y acceder al conocimiento de forma estructurada. Sin embargo, como mencionamos antes, el ánima y el animus, al ser estructuras inconscientes, no están completamente bajo el control del ego. Solo mediante el esfuerzo de la conciencia es posible hacer que el ánima y el animus se vuelvan menos dominantes y más integrados en la psique. Primero, hablemos sobre el ánima, el aspecto femenino en la psique del hombre, y luego sobre el animus, el aspecto masculino en la psique de la mujer. Ambos tienen un lado positivo y un lado negativo. Los aspectos negativos del ánima están relacionados con la reducción de la conciencia del hombre hacia sus impulsos más primarios, llevándolo a buscar placer y satisfacción sin límites. Un ejemplo clásico de este fenómeno se encuentra en la mitología griega con Circe, la diosa y hechicera, que aparece en la Odisea de Homero. Cuando Ulises y su tripulación regresaban a Ítaca, se detuvieron en la isla gobernada por Circe. Ella los recibió con banquetes y placeres, pero cuando los hombres se embriagaban, los transformaba en cerdos. Otro ejemplo del dominio del ánima sobre el hombre se encuentra en las sirenas, también descritas en la Odisea. Con su canto seductor, atraían a los marineros hacia las rocas para devorarlos. Ulises logró escapar del encanto de las sirenas, atándose al mástil de su barco, lo que simboliza la capacidad de resistir las tentaciones. De este modo, la mitología griega ilustra el lado peligroso del ánima, capaz de arrastrar al hombre hacia su propia destrucción. Sin embargo, hay otro punto clave. Ulises pudo escapar porque había sido advertido previamente por Circe. Esto significa que era consciente del peligro que enfrentaba. El héroe, en este contexto, es aquel que, aunque está completamente expuesto a la influencia del ánima, se encuentra psicológicamente preparado y no se convierte en su víctima. Por lo tanto, si el ánima no es ignorada,
puede convertirse en una aliada del hombre en su lucha contra las tentaciones y las distracciones. Cuando un hombre está poseído por el ánima, tiende a experimentar tristeza, mal humor y extrema sensibilidad. Se vuelve propenso a reaccionar exageradamente ante pequeños detalles y pierde objetividad en su comunicación. Esta influencia puede manifestarse a través de sarcasmos, indirectas o comentarios mordaces, revelando una distorsión subjetiva de su personalidad. Afecta la calidad de su trabajo y lo hace parecer emocionalmente inestable. Un hombre dominado por el ánima puede comportarse de manera errática, porque refleja su mundo interior ignorado. Y como bien sabemos, las mujeres odian ser ignoradas. Cuando el ánima no participa lo suficiente en la vida de un hombre, haciéndolo sentir desconectado, lo lleva a experimentar un profundo sentimiento de inferioridad. Este estado puede resolverse si el hombre logra expresar lo que realmente lo está perturbando. El ánima no busca asumir el control de su vida emocional, sino que lo hace cuando el hombre no sabe cómo procesar y expresar sus emociones de manera saludable. Un hombre que evita el contacto emocional y teme involucrarse en relaciones significativas suele estar influenciado por el miedo al inconsciente materno. Este miedo no se refiere únicamente a la madre biológica, sino a cualquier figura femenina con autoridad en su vida. Un hombre que teme las relaciones ve a las mujeres como figuras maternas y siente que al expresar su desagrado podría decepcionarlas. Para liberarse de este complejo materno, es necesario que el hombre se exprese dentro de sus relaciones. No significa que deba volverse excesivamente sentimental o vulnerable, sino que debe ser capaz de decir lo que piensa sin temor a las consecuencias. Expresar pensamientos y emociones no es sinónimo de ser irrespetuoso o temerario. Sin embargo, la falta de comunicación emocional también puede ser una manifestación del ánima en su estado negativo. La timidez en el hombre, por ejemplo, suele deberse a un ánima que no ha sido suficientemente integrada a la conciencia, lo que lo lleva a retraerse ante sus propios pensamientos y deseos. Si volvemos al mito de Circe, ella representa el ánima en su faceta destructiva, ya que seduce al hombre y lo sumerge en la inconsciencia, paralizando su creatividad y su poder de acción. Sin embargo, Circe solo se convierte en una aliada si el hombre no se deja llevar por sus insinuaciones y logra actuar a pesar de la duda y el miedo. Cuando un hombre aprende a canalizar su ánima, encuentra maneras de expresarse sin caer en la autodestrucción. Ahora, veamos qué ocurre con el ánimus en la psique de la mujer. En el caso de las mujeres, un ánimus ignorado es el responsable de opiniones infundadas y juicios precipitados. Cuando una mujer se expresa de manera obstinada y ofensiva, sin distinguir detalles importantes, no es ella quien realmente está hablando, sino su ánimus. En este estado, la mujer repite opiniones ajenas, sin analizarlas realmente, reflejando un pensamiento que no le pertenece. Un ánimus no integrado puede llevarla a adoptar una lógica inferior, del mismo modo en que un hombre poseído por su ánima experimenta una emocionalidad desbordada. Recordemos que lo femenino está asociado al amor y la ternura, mientras que lo masculino se vincula con el logos, es decir, con la lógica y el pensamiento racional. Por esta razón, cuando el ánimus no está integrado en la psique de la mujer, impone una lógica rígida y distorsionada que refuerza patrones de pensamiento disfuncionales. En este estado, el ánimus adopta una actitud tiránica, como la de un hombre dominado por el poder. La mujer empieza a comportarse como un hombre tiránico, con opiniones inflexibles y definitivas, sin considerar la posibilidad de cambio. Cuando una mujer está dominada por su ánimus, este genera en su psique una sensación de perfección inalcanzable, lo que la lleva a una creciente autoexigencia y a una insatisfacción constante consigo misma. Desde una perspectiva simbólica, el ánimus internaliza voces críticas que refuerzan creencias como: no eres lo suficientemente competente, nunca cumples con las expectativas, los demás son superiores a ti, no puedes fallar ni abandonar a nadie. Sin embargo, el control del ánimus sobre la mujer se manifiesta principalmente a través de estructuras cognitivas disfuncionales.
Como la figura masculina está asociada a logos, si el animus no se integra conscientemente, puede imponer una lógica rígida y extrema, generando pensamientos distorsionados. El terapeuta John Sanford describió este fenómeno de manera simbólica. El animus tiene una manera peculiar de usar una espada cuando sería mejor usar una lámpara. En otras palabras, cuando una discusión ocurre entre un hombre y una mujer, muchas veces no son ellos quienes realmente discuten, sino que, según la psicología analítica, es la mujer que habita dentro del hombre peleando con el hombre que habita dentro de la mujer. Esto no significa que las personas no sean responsables de sus actos, sino que estas discusiones siguen patrones arquetípicos, con dinámicas recurrentes entre el ánima y el animus. En todas las culturas, cuando el ánima posee a un hombre, las mujeres tienden a percibirlo como un huérfano en busca de una madre. Por otro lado, cuando el animus posee a una mujer, los hombres tienden a verla como una hechicera o bruja. Esto ocurre porque, cuando el ánima o el animus no están bien integrados, las interacciones entre hombres y mujeres adquieren un tono dramático y casi mitológico. Sin embargo, cuando el ego recupera el control de la situación, ambos pueden darse cuenta de que el conflicto no era del todo personal, sino que tenía un carácter colectivo y arquetípico. El autor Morrison Stein, en su libro El mapa del alma, lo explica así. Tanto el hombre como la mujer pueden llegar a comprender que lo ocurrido no era algo completamente personal, sino más bien algo general, colectivo, quizá incluso arquetípico y universal. En este contexto, Carl Jung escribió: no existe otra forma de comprender nuestra ánima o nuestro animus si no tenemos relaciones con el sexo opuesto. El problema es que, en el mundo actual, vivimos en una realidad opuesta a esta idea. Hombres y mujeres están cada vez más divididos, atrapados en burbujas ideológicas que refuerzan sus propios sesgos y los sumergen en un estado de aislamiento y desesperanza. La sombra, que representa los aspectos ocultos de nuestra personalidad, solo puede conocerse a través de su proyección en los demás. De la misma manera, el ánima de un hombre solo puede revelarse a través de su proyección en una mujer, y el animus de una mujer se proyecta en un hombre. Esto significa que solo podemos conocer al ánima y al animus a través de las relaciones humanas entre los sexos. Cuando alguien proyecta su ánima o animus en otra persona, comienza a ver en ella cualidades que en realidad pertenecen a su propio inconsciente. Por ejemplo, si un hombre proyecta su ánima en una mujer, puede verla como una figura idealizada, una doncella pura, tierna, perfecta, que cumplirá todos sus deseos y lo cuidará. Pero si este hombre no comprende que esta imagen proviene de su propio inconsciente, nunca podrá establecer una relación genuina. De manera similar, una mujer que proyecta su animus en un hombre puede verlo como una figura de poder, sabiduría o autoridad absoluta, sin darse cuenta de que en realidad está viendo un aspecto de sí misma reflejado en él. Ambos casos reflejan un problema fundamental. Hombres y mujeres no se dan cuenta de que las características que ven en el otro son, en realidad, proyecciones de aspectos de su propia psique. Esta falta de integración les impide ver al otro como un ser humano real, con defectos y limitaciones, tal como ellos mismos los tienen. Solo cuando una persona reconoce e integra estas proyecciones, puede construir relaciones basadas en la aceptación mutua, en las que el otro es visto como un individuo completo, y no como un ideal o una amenaza. Según la psicología analítica, el ánima y el animus son los arquetipos que, en un primer momento, despiertan la atracción entre las personas y generan el deseo de unión. Estos arquetipos nos impulsan a buscar su manifestación en el mundo exterior, lo que nos lleva a sentirnos atraídos por ciertos rasgos o comportamientos en los demás. Sin embargo, si nos dejamos llevar por esta seducción inicial, corremos el riesgo de ser dominados por el ánima o el animus. Por ello, es crucial que, a través de nuestra conciencia y nuestro ego, logremos discernir qué parte del otro es real y qué parte es una proyección nuestra.
Este proceso solo puede llevarse a cabo mediante un esfuerzo mutuo, en el que dos personas interactúan de forma honesta, validando sus perspectivas y enfrentándose a sus diferencias. A través de estos enfrentamientos iniciales, las personas que al principio pueden parecer distantes o incompatibles, comienzan a percibirse con mayor claridad. Se trazan límites, se establecen diferencias, y finalmente, se alcanza una comprensión más profunda. Lo que en un principio pudo parecer un choque emocional, se transforma en una relación consciente entre dos personalidades auténticas. En otras palabras, solo a través de los demás podemos conocernos mejor a nosotros mismos, ya que muchas veces es en la mirada del otro donde encontramos el reflejo de nuestros propios estados internos. De esta manera, una persona puede atisbar por primera vez las profundidades de su propio ser, así como del otro, y también la inmensidad de emociones que generalmente permanecen ocultas bajo la máscara social. Al final, es nuestro mundo interior lo que define quiénes somos realmente, no la imagen que proyectamos hacia el exterior. Como lo expresó Carl Gustav Jung en una de sus frases más célebres: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma.